Continuamos con nuestro estudio acerca de los requisitos pastorales, acerca de los requisitos para que se pueda comisionar, nombrar a un hombre para que ocupe la posición de anciano, la posición de pastor dentro de la iglesia. Les sigo instando a darle la importancia a este estudio, ya que, como lo anunciamos, si Dios lo permite, de hoy en 15 días, 4 de febrero, estaremos haciendo nombramiento de nuevos pastores. Así que es importante que lo que estamos estudiando, usted lo coteje con la vida de los hombres que llevamos examinando estos 2 años. Y si alguien, aún a esta altura del partido, tiene alguna reserva, si alguien en ese momento considera que alguno de ellos no cumple con todo lo que dice la palabra, hermano, pues usted debe hablar para que lógicamente no se lleve esto a cabo. Amén. Bueno, vamos entonces a Efesios capítulo 4, versículo 11 para entender algo importante. Efesios capítulo 4, versículo 11. Leonardo, ven por favor. Bueno, lo tenemos. Efesios capítulo 4, versículo 11. Está el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso y hablando acerca de la importancia en la unidad en el cuerpo. Viene el Señor a través de Pablo. En el versículo 11 dice algo importante para nosotros en la mañana de hoy. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. El versículo 11 es bien importante para nosotros porque nos va a ayudar a comprender una verdad fundamental en todo lo que estamos haciendo. Dice, Cristo dio. ¿Quién es el que da? Cristo. Cristo da, Cristo entrega a la iglesia. Es decir, que el nombramiento de pastores no es algo que nazca del seno de la iglesia, sino que un pastor es un hombre que Dios le da a la iglesia. Cada hombre, cada maestro, cada evangelista es un don que Cristo da a la iglesia, y el entender que es Cristo quien lo da a la iglesia a nosotros nos debe llevar a entender algo, y es que el pastorado es un llamado de Dios. Si bien, como lo estudiamos en Primera de Timoteo, también la Escritura nos habla de el que aspira a ser anciano, el que aspira a ser obispo, el que aspira a ser pastor, a una posición honorable, tenemos que comprender que no es posible que esa aspiración surja en el corazón de un genuino pastor si Dios no la ha puesto. Y por eso hago la aclaración, en el corazón de un genuino pastor, porque como lo sabemos, muchos de los que hoy se llaman pastores no son pastores, son falsos pastores, son falsos maestros, falsos ministros de Dios. Pero el genuino pastor es llamado por el mismo Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que usted esté orando, por eso es tan importante que los hombres que están en este proceso de elección que tenemos hace 2 años, puedan discernir si realmente Dios les ha llamado. Si realmente ellos dicen, mira, yo estoy aspirando y sigo en la evaluación para ser pastor porque estoy seguro de que Dios me llamó al pastorado. Estoy seguro de que Dios ha puesto en mi corazón, ha puesto en mi mente el deseo de pastorear, de cuidar el rebaño del Señor. Entonces, eso es muy importante, porque cuando tenemos la certeza de que es Cristo Jesús quien ha dado los pastores, tenemos que entender que quien nombra a los pastores es el mismo Señor Jesucristo. Es decir, son autoridades que Dios ha estado dando. Ahora, dice una palabra fundamental: dio los siguientes dones. La palabra don tenemos que entenderla no solo desde la perspectiva, como lo podemos ver en Corintios, de estos dones de poder,
del Espíritu Santo, sino tenemos que verlo como una dádiva. Es un regalo para que la iglesia lo reciba y le sea de utilidad. Es un don porque es algo dado, es un don porque es una dádiva gratuita. Y hay una cosa importante, es que si entendemos que el pastor es un don para la iglesia, significa que si estableciésemos una relación de pertenencia, el pastor le pertenece a la iglesia. Es así, y no la iglesia perteneciéndole al pastor, como desafortunadamente muchos consideran que es la iglesia. Muchos pastores creen que la iglesia es un don que Dios les dio a ellos, entonces creen que la iglesia les pertenece y por eso pueden hacer con la iglesia lo que les plazca. Pero no es así. De acuerdo a la escritura, el pastor, el maestro, el evangelista, mirándolo aquí, es un don de Dios para la iglesia. Es decir, Dios le regala a la iglesia el pastor. Entonces la relación es diferente. El pastor debe entender que es un regalo que Dios le ha dado a la iglesia y por esta razón no puede señorearse de la iglesia. Amén. Recuerde, hermano, que si hay preguntas puede levantar la mano y le pasan el micrófono para que haga la pregunta, que estamos en estudio. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿claros? Sigamos. Ahora, dice el versículo 12, ellos, ¿quiénes son ellos? En ese sentido que estamos estudiando, los pastores tienen la responsabilidad. La palabra tienen nos habla de obligatoriedad, no es una opción, no es como, bueno, la posibilidad, sino tienen la responsabilidad. Significa que el pastor va a rendir cuentas. Todo pastor va a tener que rendirle cuentas a Dios. Todo pastor tiene que rendir cuentas por la tarea que Dios le ha encomendado. No es opcional. Cuando a veces yo escucho de pastores que dicen, bueno, mi tarea simplemente es enseñar el domingo y yo no me meto en la vida de nadie, yo no me preocupo por cómo está el estado espiritual de cada familia, no me interesa saber si están poniendo en práctica o no están poniendo en práctica, son pastores que no han entendido lo que la palabra de Dios dice, porque pasar únicamente el domingo me puede poner en el mejor de los casos, y no estoy diciendo que haya diferencia de categoría, porque lo hemos establecido que no es así, en ser maestro. Entonces yo paso y predico, enseño la palabra de Dios, pero el pastor, junto con los demás, pero el pastor tiene una responsabilidad delante de Dios, debe preparar al pueblo de Dios. Somos responsables. La Biblia dice que los pastores seremos juzgados con mayor severidad. Los maestros, los que enseñamos la palabra, seremos juzgados con mayor severidad. Así que tenemos una gran responsabilidad. El pastor tiene una responsabilidad y es preparar al pueblo de Dios. Hay que tener cuidado cuando vemos la expresión el pueblo de Dios, porque por nuestra ascendencia católico-romana a veces tenemos la diferencia entre clero y pueblo, y bíblicamente no existe tal cosa. No existe una raza clerical dentro del cuerpo de Cristo. Los pastores no somos una raza aparte, ni somos un grupito aparte por encima de las ovejas. La expresión pueblo de Dios, como lo vamos a ver ahorita que entremos a Hechos, incluye al mismo pastor y a los otros pastores. Es decir, entre pastores se deben ir edificando también los unos a los otros. Preparar al pueblo de Dios, creo que mejor lo podríamos ver, es preparar ¿a quién? A la iglesia como tal. Ahora, ¿con qué propósito? Prepararla en manualidades, prepararla en cómo ser exitoso en los negocios, prepararla en cómo obtener una curul en el Senado, como ahorita vamos a ver tristemente en muchas iglesias, prepararlas en cómo obtener más dinero. No, prepararla ¿para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Es decir, cuando vamos al fondo de Efesios capítulo 4 y llegamos al versículo 14 y 15 más adelante, vamos a ver que los que están edificando la iglesia en ese sentido no son solamente los pastores y maestros, sino que toda la iglesia edifica la iglesia. Pablo está trayendo eso también del Antiguo Testamento. El hombre se pule en el trato con el hombre, y toda la iglesia tiene una gran responsabilidad, y es edificar
la iglesia. ¿Qué hacen los pastores y maestros? Están preparando al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de ¿quién? De Dios, no la obra del pastor. Hoy en día es muy frecuente escuchar acerca de la visión del pastor. La visión del pastor. El Señor me ha dado una visión y entonces uno escucha, bueno, el Señor le ha dado esta visión al pastor, entonces todos tenemos que cumplir la visión que Dios le dio al pastor y la visión que tiene el pastor. No tenemos que llevar a cabo la obra del pastor, tenemos que llevar a cabo la obra de ¿quién? De Dios. Porque la iglesia es de Dios. Amén. Ok. Bueno, eso como para tener certeza en lo que estábamos hablando del llamado. Vamos a Hechos, libro de Hechos, capítulo 20. Bueno, hoy no están preguntando. Hechos, capítulo 20. ¿Lo tenemos? Bueno, en Hechos, capítulo 20, lo sabemos, el apóstol Pablo va camino a Jerusalén, guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ha mostrado que vienen dificultades, que vienen cadenas, que le vienen amenazas de muerte. Y pasa por el puerto de Mileto, y el Mileto llama a los ancianos de Éfeso, se reúne con ellos, no va hasta Éfeso. Mileto era el puerto que servía a Éfeso, hace una reunión pastoral allí, sabiendo Pablo que es la última oportunidad que tiene para hablarle a ellos. Eso es muy importante, amados hermanos, porque si tú ya sabes que no vas a volver a ver a alguien, que es la última vez que te vas a cruzar con esa persona, esa última conversación va a ser importante. Esa última conversación te vas a esforzar por transmitir aquello que tú consideras que es lo más importante que esta persona debe escuchar de tu parte, porque no le vas a volver a ver. Si tú sabes que te ves al mediodía, nos vemos a las 5, ok, a las 5 hablamos. Pero si yo sé que no te voy a volver a ver, que es la última vez, si por ejemplo hoy estuviese despidiéndome, mira, el Señor me mandó para que me fuera a otro país, no les voy a volver a ver, no tengo cómo volver a estar pendiente de ustedes, les diría lo más importante que pueda decirles. Es decir, Hechos 20 es un discurso del apóstol Pablo que está cargado de lo que para Pablo era lo más importante que deberían tener en cuenta los pastores. Así que es fundamental que lo analicemos y lo tengamos en cuenta en este estudio que estamos haciendo para nombrar pastores. Cuando estos pastores llegaron, los ancianos de Éfeso, como dice, miremos aquí, versículo 17, para aclarar algo. Cuando llegamos a Mileto, está hablando Lucas, cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos, y otra vez seguimos viendo algo, esto es plural. La pluralidad de ancianos es algo inherente al Nuevo Testamento. Un solo pastor no es el plan de Dios. Aquí ya vamos a cumplir en febrero 8 años, hemos intentado formar, no se ha podido, estamos próximos, esperemos en el nombre del Señor Jesucristo que logremos alcanzar esta pluralidad de ancianos en las próximas semanas, amén. Pero es importante ver que hayan varios es parte del plan de Dios. Cuando llegaron estos ancianos, Pablo declaró, es decir, Pablo les habla y les va a decir lo siguiente: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a analizar este primer bloque. Algunas palabras claves. Ustedes saben, el apóstol Pablo está aludiendo a su propio testimonio. Es decir, Pablo está diciendo, ustedes saben que lo que les voy a decir es verdad, pero lo saben ¿por qué? O sea, ustedes no tienen dudas de esto. Es decir, mi vida en medio de ustedes ha sido un testimonio. Mi vida en medio de ustedes ha sido un ejemplo. Y es importante que el pastor o la persona que vaya a ser nombrada como pastor, su vida sea transparente, su vida sea ejemplo a la congregación. La congregación pueda decir no solamente este hombre cómo sabe,
sino este hombre aplica lo que sabe. Este hombre se esfuerza por vivir de acuerdo a lo que está enseñando. No únicamente, mira, cómo sabe de palabras en griego, cómo sabe palabras en hebreo, qué tanta teología conoce, se sabe todos los autores que hay desde que los padres de la iglesia comenzaron a escribir. No, hermanos, qué tanto este hombre que pasa al púlpito a predicar, sale del púlpito y va y trata a su esposa, como dice la Escritura. ¿Qué tanto trata a sus hermanos, como dice la Escritura? ¿Qué tanto en el mundo, cuando se relaciona con sus vecinos, con comerciantes, con el del bus, con el del taxi, con el de la estación de gasolina, con el de la tienda? ¿Qué tanto en verdad se ve esto? Cuando sus hijos entran en desobediencia, ¿cómo los disciplina? Es coherente con lo que está diciendo, porque el apóstol Pablo dice, ustedes saben. Imagínate si Pablo no fuese un hombre de testimonio, ¿qué hubiera pasado ahí? Mira, Pablo, es que, no, yo no sé, Pablo, perdóname, pero sé que lo que Pablo está hablando, está diciendo con tranquilidad. Ahora, Pablo no había compartido con ellos 2 semanas. Éfeso fue la ciudad donde Pablo más tiempo pasó, 3 años. 3 años estuvo Pablo en la ciudad de Éfeso, así que en 3 años le conocían. Y era la única iglesia, no es como ahora que hay una iglesia en cada esquina. Era la única iglesia en la ciudad, así que todo cristiano de Éfeso conocía a Pablo. Y lógicamente, al estar hablando con los pastores, ¿quién había nombrado a esos pastores, esos ancianos? El mismo Pablo, o sea, ellos conocían a Pablo. Pablo podía decir, ustedes saben. Ahora, les habla de cosas puntuales y se va a referir al pastorado. Ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y muchas lágrimas. Una cosa fundamental, Pablo utiliza aquí he hecho. ¿Y qué significa esto de he hecho? Que el trabajo pastoral es un trabajo de hacer. Y puede sonar raro, he hecho, porque es que yo he escuchado hombres que dicen, bueno, yo quiero ser pastor, y algunos piensan que ser pastor es chévere porque, bueno, en la semana no se hace nada y el domingo se da una conferencia. Entonces, no se hace nada. Una vez alguien me preguntó a mí, Juan, ¿y tú qué haces? Yo digo, bueno, pues yo soy pastor, sí. O sea, pero ¿tú qué haces? O sea, ¿tú qué haces? ¿Tú trabajas en algo? O sea, algo está fallando allí si me preguntas si yo qué hago en toda la semana. La persona está llegando a la congregación apenas y por eso le hemos perdonado. Pero el pastorado es una labor, es decir, esto se hace, esto no es de estar cruzado de brazos. Algunos creen que llegaron al pastorado para jubilarse. Ahora sí, alma mía, disfruta de la buena vida. No, hermano, no tienen la menor idea. Pablo está diciendo, he hecho. Y una cosa importante de he hecho, es que no dice he mandado a hacer, he hecho. No he mandado a hacer, porque muchos que están con la posición de pastor se han tomado muy a pecho y han desequilibrado Hechos 6, donde dice, no es justo que los apóstoles nos dediquemos a servir las mesas. Entonces esos hombres no hacen nada, absolutamente nada. Es decir, no puedo mover una mesa, no puedo atender al hermano, no puedo porque es que me desconcentro de mi vida espiritual. Es carreta. No está haciendo absolutamente nada, está seguramente pereceando todo el día en la casa, viendo Netflix o quién sabe qué cosas. He hecho, el pastor trabaja. La labor pastoral es algo para hacer, se debe hacer. Tiene que haber gente haciendo el trabajo pastoral. ¿Por qué? Porque es que el trabajo pastoral no se hace el domingo en la mañana. El trabajo pastoral es en toda la semana. Ahora, hemos establecido en otros estudios que pueden haber pastores ancianos que no estén de tiempo completo en la obra, pero tarde o temprano, si la obra va a la manera de Cristo, eso tiene que cambiar. Porque imagínense si aquí yo estuviese en algún trabajo, en una empresa correcta delante del Señor, y mi disposición de tiempo fuese únicamente al salir del trabajo y el domingo en la mañana, va a pasar una de dos: o descuido la iglesia o acabo con mi hogar. No es posible que pueda hacer todas las cosas. Estoy trabajando allá
Y salgo de allá y entonces, amor, lo siento, me voy para la iglesia para poder cumplir con las cosas de iglesia y luego el domingo, o sea, acabo con una de las dos. Es decir, Pablo hacía tiendas de campaña, sí, pero también llega el momento en que Pablo deja de hacer tiendas de campaña y se dedica de tiempo completo a la predicación de la palabra, a la edificación de la iglesia. Por eso es que se dice que los que se dedican al evangelio deben ser sostenidos del evangelio, porque se supone que es necesario que haya un trabajo pastoral y ese trabajo no se hace el domingo en la mañana. He hecho, y vuelve a ratificar Pablo, el trabajo ¿de quién? Del Señor, no su trabajo. Ahora, de dos maneras lo vemos acá. Humildad. Estos actores de Hollywood que tenemos a veces en las iglesias, no. Esos pastores inalcanzables, no, con humildad. Y recuerden que la palabra humildad, bíblicamente, y es la que está usada acá, hace referencia a considerar a los demás como superiores a mí mismo. Considerar a los demás como superiores a mí mismo. En esta época en que todo el mundo hay que cuidar la autoestima y es que no tienes amor por ti mismo, la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice no tengan un concepto más alto de ustedes del que deberían tener. Ningún pasaje dice no pienses de ti menos, porque es que el problema no es que pensemos menos, el problema es que siempre pensamos de nosotros más de lo que verdaderamente somos. Entonces, con humildad, es decir, Pablo no se sentía superior a la iglesia. Pablo no pensaba que el hecho de haber tenido revelaciones como la que tuvo, haber sido llevado al tercer cielo, o el hecho de haber visto a Jesucristo en una revelación para él, el hecho de todo el poder que Dios había manifestado a través de su vida, no le hacía sentir superior al resto de la iglesia. Sin embargo, en esta época, lo hemos hablado, en que ha venido un despertar por el estudio de las Escrituras, por el estudio de la doctrina. Muchos hombres se llenan de orgullo por lo que saben. Muchos hombres se llenan de orgullo porque han leído 2 libros más que otros, porque han estudiado griego, porque han estudiado hebreo, porque han hecho, hermanos, no es la manera del Señor. Y si usted, cuando se ha acercado a alguno de esos hermanos que estamos evaluando, siente que él lo humilla al enseñarle, ese no es un pastor. No es un pastor. No enseñamos para jactarnos, no enseñamos para, te lo dije, no es eso, hermanos. Enseñamos porque nos es impuesta carga por parte del Espíritu Santo de enseñar la palabra de Dios, y lo hacemos ¿cómo? Con humildad, reconociendo que si una persona entiende, no fue mi obra, fue ¿quién? El Espíritu Santo. Si alguien comprende, fue el Espíritu Santo. No tiene que ver con tu gran intelecto. Y con muchas lágrimas. ¿A qué se refieren las muchas lágrimas? A Pablo le dolía cuando alguien no obedecía. A Pablo le dolía cuando la gente no se sometía a la palabra del Señor. A Pablo le dolía cuando no habían los resultados que como hombre de Dios estaba esperando. Ahora, pero esas muchas lágrimas también lleva a otro lado, porque lo pega con lo que sigue en el versículo. Lágrimas de sufrimiento propio, no solamente por la mala respuesta en el sentido de no obedecieron, sino lágrimas de sufrimiento personal por las persecuciones que tenía como pastor. Es decir, hermano, yo le insto a que usted le pregunte a los hombres que estamos evaluando, ojalá los coja hoy, esta semana, y dígale, ¿tú estás dispuesto en verdad a perder todo por causa de Cristo? ¿Estás dispuesto a que si te nombran pastor y estás trabajando de tiempo completo y ya no hay recursos en la iglesia y no te pueden dar una ofrenda y no te pueden dar, vas a continuar allí? Si te toca cambiar toda tu calidad de vida para seguir pastoreando el rebaño que el Señor te ha entregado, ¿lo vas a hacer? ¿Estás dispuesto a eso? Porque si no están dispuestos a eso, es mejor que no entren al pastorado. Hagan la pregunta, mírelo a los ojos y diga, hermano, usted en verdad ha calculado el costo. Yo se las he hecho, pero usted hágalo, hermano. Amén. Bueno, ¿por qué ese silencio, hermanos? He soportado. Entonces aquí vemos 2 cosas. En he hecho tenemos una voz activa, Pablo hace, yo he hecho el trabajo de Dios, pero en he soportado es una voz pasiva donde yo que recibo.
Entonces el pastor, como lo está mostrando el apóstol Pablo, tiene dos facetas. Una donde ¿qué? Hace, es activo en hacer, está moviéndose a actuar, y en otra donde solo recibe. ¿Pero qué es lo que recibe? Pruebas, dificultades. Es decir, el pastor a la manera de Dios hace y soporta. Hace y soporta. Yo muchas veces le digo a mi esposa que me dice, pero mira, hagamos, no importa, por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo. ¿Y por qué no nos la pasamos atacando cada vez que algo pasa y que dicen? No, porque por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo. Es decir, quien no está dispuesto a soportar por la causa de Cristo no debe ser pastor. Pastor, ¿y cómo sé eso? Bueno, hermano, creo que todos pasamos pruebas. ¿Cómo usted ha visto a ese hermano cuando tiene una dificultad? ¿Cómo ve su reacción cuando usted sabe que este hermano que estamos evaluando está en dificultades? ¿Soporta? ¿O es un hermano que busca siempre retaliación y tiene que aclararse? Bueno, ¿soporta o no soporta? Porque está hablando de soportar en ese punto fundamental pruebas que vienen como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Y puede usted decir, bueno, ese punto no nos aplica porque aquí no hay judíos. Uy, hermano, hay más judíos de los que usted se imagina en medio de la iglesia. En medio de la iglesia hay mucho judío. Hoy no es el día para estudiar eso, pero hay bastantes judíos en medio del pueblo de Dios. Así, gente que persigue si no se hacen las cosas como Él quiere, como a Él se le ocurrió. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Versículo 20 nos muestra la certeza en la doctrina y se refleja lógicamente, o es un reflejo del carácter de Dios en el hombre que está aspirando a ser pastor. Versículo 20 nos habla de un absoluto en tiempo. Nunca. Nunca. O sea, ¿cuántas veces? Ninguna. Nunca, en ninguna oportunidad, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. Este es un hombre comprometido con la doctrina. Un hombre comprometido con la palabra de Dios. Un hombre que no ha mendrado la palabra, que no ha cambiado el significado de la palabra, que no lo ves tú acomodando la escritura para agradar a alguien o para evitar un conflicto. Entiéndase que miramos en Timoteo que no es contencioso, porque hay algunos que dicen, no, es que yo defiendo la palabra y entonces con todo el mundo cazan pelea. Y con todo el mundo viven en conflicto, con todo el mundo andan peleando. No es eso. Pero este hombre, este pastor a la manera de Dios, nunca cambia la escritura, nunca deja de decir las verdades eternas en público y en casa, por ejemplo. Aquí entonces este hombre pasa a predicar y dice, hermano, hay que tratar a la esposa como vaso frágil. ¿Amén? ¿Amén? Ok. Después vas a su casa o estás con él compartiendo, te estás comiendo una hamburguesa, un perro caliente, una gaseosa, un jugo, un agua, lo que sea, y entonces ves que le habla a la esposa no como un vaso frágil, sino como si la esposa fuera una piedra pómex, ¿sí? Y entonces tú le, oye, hermano, pero ven, no, pero es que hay momentos de momentos, tú tienes que comprender que hay momentos de momentos y que hay momentos en que hay que verla como piedra pómex de vez en cuando. Este hombre no es consecuente. Este hombre no es consecuente. Este hombre aquí te ha dicho hay que morir por Cristo, y cuando tú dices, mira, quiero pedirte un consejo, en la empresa me están pidiendo que mienta, en la empresa me están pidiendo que deje de decirle la verdad a los clientes acerca de los tiempos de entrega, no sé, se me ocurre eso, y entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Qué me aconsejas? Bueno, desde el púlpito, ¿qué ha dicho? Si tu ojo te va a hacer pecar, arráncatelo. Desde el púlpito dice, hermanos, no importa, que lo voten para la gloria de Dios. Pero cuando ya está aquí entre los dos, bueno, mira, tampoco hay que ser tan radicales. O sea, trata de llevar la fiesta en paz y depende. ¿En qué vas a mentir? A ver, ¿qué tan grave es la mentira? No. Aquí y allá debe predicar exactamente lo mismo. Debe haber coherencia en el mensaje predicado. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermanos? Bueno, seguimos. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. Aquí es importante. Este hombre siempre predica lo mismo.
Este hombre le predica lo mismo cuando llega alguien a la congregación que por su apariencia puede verse de buena posición económica o alguien que puede verse de ninguna posición económica. Este hombre le predica lo mismo a alguien con un intelecto grande, a alguien que no tiene un conocimiento, una formación académica. Este hombre le predica igual a los pobres, a los poderosos, a los que no tienen ningún poder. Este hombre no adapta el mensaje. Este hombre no va vestido con aretes y piercing y tatuajes porque va a ir a predicar allí en a los hippies, porque entonces ¿qué va a ser el día que predique en la Plaza de la Paz a los homosexuales? Una pregunta que tengo para los que dicen que hay que adaptarse a la cultura. Bueno, ¿qué vas a hacer cuando vas a predicar al homosexual? ¿Cómo vas a ir vestido? ¿Cómo vas a hablar? Bueno, no quiero ni pensar. Bueno, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. Es decir, este hombre ha comprendido la verdad inherente de que solo el poder del evangelio salva. De que tanto judíos como griegos tienen la misma situación, están muertos en sus delitos y pecados y solamente el poder del evangelio los puede traer a la vida. Allá hay una mano levantada atrás. Buenos días. Analizando cada una de esas características, bueno, sabemos que estamos estudiando esto, entendiendo que vamos a tener un nombramiento de ancianos prontamente, si Dios lo permite, pero que como iglesia al estudiar esto, no sé por qué siento decirlo, no se nos olvide que aunque esto es algo que deben tener estos hombres, esas cosas que estamos estudiando deben de alguna manera ser parte de nuestra vida también. Claro. Porque estas personas, y creo que más adelante Pablo dice, estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén, pero ese estoy obligado por el Espíritu Santo nos lleva a hacer todo eso en estos hombres primeramente que son cabeza visible, pero la iglesia también debería de alguna manera reflejar esto en cada una de sus vidas. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros estamos haciendo este estudio y nos enfocamos simplemente en que esos hombres son los que tienen que cumplir eso, en un momento como este nos podemos distraer y pensar que eso que estamos estudiando no tiene nada que ver con nosotros y fácilmente mi atención en un momento como este se disuelve y se va para otro lado. Sí, es muy importante. Creo que va de la mano de lo que hablamos de 1 Timoteo, ¿no? Esos son los requisitos para un pastor, pero todo hombre en la iglesia debería vivir a la luz de 1 Timoteo. Todo hombre debería ser así. Gracias. Ok, ahora, ¿cuál es el mensaje? La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio. Es decir, ¿qué dice? ¿Qué debe haber en la boca de un pastor? Evangelio. A mí me asombra cuando he pasado por muchas oficinas pastorales y mira uno, los que tienen biblioteca, y está mercadotecnia, está psicología, está de todo y una Biblia. Entonces, ¿qué es lo que estamos predicando? Es decir, el pastor debe hablar ¿qué? El Evangelio, o sea, lo que tiene que estar en su boca es el Evangelio del Señor Jesucristo. Hoy por querer estar a la vanguardia, entonces muchos pastores dedican mucho tiempo a ser eruditos en otras áreas. Yo creo, como lo decía Spurgeon, que la sabiduría de Dios me permite acceder con más facilidad a la sabiduría en otras áreas, ¿sí? Pero la labor del pastor no es ser sabio en otras áreas. Usted no necesita que yo sepa mucho de metalmecánica. Usted no necesita que yo sea experto en construcción. Usted no necesita que yo sea experto en finanzas. Usted no necesita que yo sea experto en medicina. Usted necesita que yo le hable de Cristo Jesús. Usted necesita que yo le pueda predicar el Evangelio. Eso es lo que necesita la iglesia. Por eso Pablo dice, me he resuelto no hablar de ustedes de tema diferente, no saber de nada diferente a Cristo y a Cristo crucificado. Nada más. El púlpito no es para hablar de otras cosas, sino de ¿quién? De Cristo Jesús, el Evangelio, de nada ni nadie más. Ahora, esto también es importante al entender que en muchos púlpitos Cristo ha sido desplazado por autores cristianos. Y hoy vivimos una época donde muchos caemos a veces en
Así dice Paul Washer, así dice Baxter, así dice MacArthur, así dice Bunyan, así dice Michelin, así dice Núñez. No, hermano, así dice Cristo. Así dice Cristo. Es decir, Washer se puede equivocar. De hecho, lo compartía con los que se están formando ayer. Decía que había algo que me ha parecido muy bonito en mi clase, la que estoy tomando con la iglesia del pastor MacArthur. Josías, que es mi profesor, en clase le preguntaban algo y él respondía y decía, bueno, yo veo esto. Y alguien levantó la mano y dijo, Josías, pero el pastor MacArthur en su Biblia dice algo diferente a lo que tú estás diciendo. Le dijo, sí, mi pastor lo ve de esta manera, yo lo estoy viendo de esta otra, y por eso es que es importante, decía él, que usted no le crea ni a él ni a mí, sino al Señor. Es decir, no podemos entrar a desplazar a Cristo del púlpito y meter a autores cristianos, porque todo libro que diferente a la Biblia es susceptible de error y debe ser escudriñado y mirado así. ¿Por qué, hermanos? Porque la misma Biblia nos enseña que el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que se entiende, escribió 4 cartas a la iglesia de Corinto y solo 2 están en la Biblia. ¿Por qué? Porque no todo lo que salía de la boca de Pablo era palabra de Dios. De la boca de Pablo también salía palabra de Pablo. ¿Amén? Solo la Biblia es infalible. Solo la Biblia es infalible. ¿Amén? Bueno, versículo 25. Y ahora sé, dice Pablo, y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. ¿Fiel a qué, amados hermanos? ¿A qué debe ser fiel el pastor? A la tarea que se le encomendó, y lógicamente está hablando de ser fiel a la palabra de Dios. Pero es importante que el pastor pueda decir y hacer esta declaración: he sido fiel, declaro que he sido fiel, declaro que les he predicado la verdad, declaro delante de Dios, y puedo decirlo delante de ustedes, les he enseñado lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, yo pienso a veces en estos hombres que esconden la verdad de su iglesia para que la iglesia permanezca creciendo en número. ¿Qué van a hacer cuando se presenten delante de Dios? Es una cosa terrible. Pero los pastores de Dios deben poder declarar: he sido fiel. Yo espero, le pido al Señor por su gracia que al final del ministerio terrenal que Él me dé pueda decir: Señor, he sido fiel, he sido fiel. Prediqué la palabra, Señor, prediqué la verdad, he sido fiel. Y por eso Pablo puede decir algo tremendo: si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. A veces podemos escondernos, como nos decía el Señor hace creo que ya 1 mes y medio, que escondemos nuestra incredulidad debajo de la sombrilla de la soberanía de Dios. ¿No? Si alguien sufre la muerte eterna es porque no estaba en el grupo. Pero Pablo aquí está hablando de la responsabilidad del pastor de predicar la verdad. Lo otro es cosa de Dios. Amén. Pero yo no puedo menguar la palabra pensando: Señor, si lo quieres salvar, lo vas a salvar, así yo no le diga la verdad. Eso es un lobo. Eso es un falso maestro. Tenemos que poder escudriñar y estar seguros de que los hombres que nos enseñen la palabra de Dios sean fieles en predicarnos el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, no solamente lo que nos gusta. Y no pienses aquí en prosperidad, porque a veces, sobre todo en medio de congregaciones como esta y muchas más que el Señor está levantando, donde hay un celo por la palabra, donde se ha reconocido que el evangelio de la prosperidad es diabólico, podemos ir al otro lado y no nos gusta pasajes donde nos dice que Dios también responde que sí a veces a las oraciones. No nos gusta cuando nos hablan: mira, el Señor bendice muchas veces a su pueblo y lo bendice aquí, no solamente allá. No me hables de eso porque me suena a prosperidad. Hermanos, todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Ayer lo hablábamos. Bendito sea el Señor. No nos la pasamos aquí pidiendo dinero, pero decíamos, creo que hemos caído en otro lado, y es donde, como hay tanta gente haciendo negocio con el evangelio, entonces no nos gusta, y lo digo particularmente porque me ha confrontado el Señor y he tenido que pedirle perdón. Lo hicimos una predica hace unos meses.
hablar de Corintios, donde Pablo está instando al ministerio de dar, al ministerio de ofrendar y hacerlo generosamente. Entonces, no hablemos de eso, no, hermano, eso también es parte del consejo de Dios. La iglesia debe dar, la iglesia debe ofrendar y debe hacerlo generosamente, no con lo que le sobra. De hecho, si vamos a Corintios, es tremendo porque el ejemplo que pone Pablo, los hermanos de Macedonia no eran ricos, dice, eran extremadamente pobres y dieron muchísimo. No, pero no hablemos de eso porque ahí caemos. O sea, tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Amén. Bueno, porque no me eché para atrás, dice el versículo 27, a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Y fíjate que Pablo aquí ya no solamente habla del evangelio, sino de ¿qué? Todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. No, miras, todos los domingos el evangelio, claro que sí, hermano. De hecho, desde Génesis todo habla hacia el evangelio, todo apunta hacia el evangelio, pero debo predicar Génesis. Debemos alimentarnos de Levítico también, debemos alimentarnos de Deuteronomio también, debemos alimentarnos de Reyes, de Esdras, de Nehemías, de las cartas del Nuevo Testamento, de todo. Bueno, versículo 28. Entonces, cuídense como consecuencia de lo que yo he hecho, está diciendo Pablo, y como consecuencia de que no volveré a verlos, como consecuencia de que no vendré más a estar entre ustedes, como consecuencia de que ya no les voy a poder seguir brindando mi cuidado. Cuídense, y establece aquí dos cosas. Primero, ¿a quiénes? A sí mismos. El pastor debe ser consciente de su propia posibilidad de caer. El que cree estar firme, cuide que no caiga. Un pastor que se cree infalible es un pastor que está, como se diría antes, en capilla, ahí listo ¿para qué? Para caer. El que crea estar firme, cuide que no caiga. Por eso Pablo dice, primero, hermanos, cuídense a ustedes mismos. La vez pasada estaba viendo una predicación, una conferencia pastoral y hablaban de cómo muchos pastores, y estoy hablando de pastores de sana doctrina, su tiempo de oración era muy poco y el tiempo de meditar en la palabra muy poco, porque permiten que el ministerio les absorba tanto tiempo, tantas cosas en labores ministeriales que ya no se están cuidando a sí mismos. Aquí no está hablando de cuidarse a sí mismo, es haga dieta, aunque yo siempre he dicho que el vicio de muchos pastores no es el alcohol, sino la comida. Pero no está hablando de que el pastor hace ejercicio, aunque debemos cuidar el templo, amén. Pero está hablando es de cuidar su propia vida espiritual. El pastor necesita cuidar su vida espiritual y una manera de cuidar la vida espiritual es la pluralidad de ancianos, tener pares que le puedan decir estás bien o estás mal, pares que le digan por aquí no es la cosa, eso es importante. Pero también dice cuiden a quién, al pueblo de Dios. Se deben cuidar a sí mismos, pero también deben cuidar al pueblo de Dios. Ahora la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo puede cuidar a alguien al pueblo de Dios si solamente sabe de ellos el domingo en la mañana? Es muy complicado, si no está indagando, si no está preguntando, si no está atendiendo, llamando, buscando. Cuiden a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Establece otra cosa, entonces, como ya no me van a volver a ver, alimenten y pastoreen. Cuando hablamos de alimentar, ¿de qué está hablando? La palabra de Dios. Denles buena palabra, esfuércense por alimentar con la palabra de Dios, como dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y de acuerdo a Pedro, cuando dice anhelen con ansias esa leche espiritual, lógicamente está hablando de la palabra. Hermano, un pastor que no se esfuerce por crecer en la palabra y que no tenga el don de parte de Dios para enseñar la palabra, lo miramos, es un requisito que no cumple. Y si solo se habla del chiste y de cosas que pueden sonar eruditas, pero no tienen que ver con la palabra, se está fallando. Es decir, usted debe mirar que estos hombres, cuando pasan al púlpito, lo alimentan. Usted debe mirar que esos hombres, cuando han tenido contacto con usted, así uno a uno, lo alimentan de la palabra de Dios. No lo alimentan de, a mí una vez me pasó y yo lo que hice, no. La Biblia dice, la palabra dice, el Señor dice, palabra de Dios.
el alimento. El pastor debe alimentar al pueblo ¿con qué? Con palabra. A mí me asombra cuando veo que muchas consejerías son pura psicología. Entonces el padre de la psicología dice esto, como dijo Maslow o como dijo Drucker. Oh, qué terrible. ¿Cómo pueden dar una consejería sin Biblia? O sea, aquí dice, mira, la Biblia dice, hermano, aquí está el consejo de Dios. Alimenten al pueblo con la palabra de Dios. Amén. Y pastoreen. ¿Por qué Pablo coloca aquí, y quiero ser enfático en esta parte, alimenten y pastoreen? Es y, no o. No es alimenta o pastorea, es alimenta y pastorea. Porque si solo alimenta, entonces tenemos un maestro. Y qué bendición tener maestros en la iglesia. Pero si solo alimenta, uno dice, mira, este hombre cuando enseña la palabra, uno entiende. El Señor le usa poderosamente, uno entiende la palabra, Él predica y uno entiende, pero pastorea, no, nunca. Si no pastorea, no es pastor. Puede sonar muy lógico, pero a veces no lo vemos tan lógico. El pastor pastorea. El cocinero, ¿qué hace? Cocina. El mesero, ¿qué hace? Sirve mesas, ¿de acuerdo? El mecánico arregla carros, pero no es mecánico, pero y carro, no, él nunca se ha ensuciado las manos de grasa. ¿Qué mecánico es ese? No, pero él estudió mucho, pero nunca le ha metido la mano a un motor. No, mándame a uno que esté lleno de grasa. Yo prefiero ese mecánico lleno de grasa. Y si tú dices, no, ese es el mecánico, pero nunca le ves una mancha de grasa, dices, este mecánico algo raro tiene, algo no está bien con este mecánico. Amén. Alimenten y pastoreen. La palabra pastorear es traída en la escritura de la labor del pastor con las ovejas de 4 patas. Están con la oveja, cuidan la oveja, protegen la oveja, guardan la oveja, sanan la oveja, levantan la oveja, buscan la oveja que se está descarriando, le dan vara a la oveja que está rebelde. Tiene que haber pastoreo. Si no hay pastoreo, no hay pastor. Amén. Pero es tan hermoso el cuidado de Dios que dice, alimenten, cuiden, pastoreen al rebaño de ¿quién? Ay, a mí me toma el pelo. De Dios. El Señor les recuerda a los ancianos de Éfeso que la iglesia no es de ellos. La iglesia es del Señor. Es decir, le está diciendo, cuiden al pueblo de Dios, alimenten al pueblo de Dios, pastoreen al rebaño de Dios. O sea, no se les olvide que es de Dios. Y por si acaso no queda claro, mira lo bonito, dice su iglesia, comprada con su propia sangre. Es decir, hermano pastor, hermano que se está formando, hermanos que estamos seleccionando hermanos para pastorear, la iglesia es de Dios. La iglesia es del Señor y la palabra lo aclara. Quien la compró fue Cristo y la compró con su preciosa sangre. Así que nadie tiene derecho a enseñorearse de lo que le pertenece al Señor. Amén. Bueno, ¿sobre quién? De ese sobre quién es la iglesia, ya voy a borrar porque ya no se entiende. ¿Sobre quién? Es decir, este sobre la iglesia, el Espíritu Santo, ¿quién los pone? El Espíritu Santo los ha designado ancianos, los ha nombrado ancianos. Y volvemos a lo mismo con lo que empezamos. Cristo dio dones y aquí nos vuelve a cerrar diciendo, es el Espíritu Santo quien los designa como ancianos, como pastores, como obispos, supervisores sobre el rebaño del Señor. Y tenemos que tener claridad en esto. ¿Por qué? Porque otra vez aquí hacemos referencia a llamado. A llamado. Y tiene que haber evidencia. Entonces la pregunta, hermano, ¿usted ha visto evidencias en estos hombres que estamos evaluando de cuidar? De cuidarlos, de decir, bueno, pero no a todos, sí, ellos todavía no son nombrados pastores, pero ¿ha visto evidencia los que están cerca de ellos, porque todos están sirviendo en algún ministerio, los que están cerca en sus ministerios se han sentido cuidados, han visto que están pendientes de ustedes, que les llaman, que les animan, que les exhortan? Si usted no ve eso, hermano, diga no,
Diga no. Porque a veces dicen, cuando sea pastor sí voy a pastorear. No. Normalmente lo que sucede es que a uno le ratifican públicamente lo que ya uno viene haciendo. Te reconocen el don. Por ejemplo, a veces uno está ahí sentado, o bueno, en algún momento la alabanza y uno escucha voces. Hay voces que son muy melodiosas, hay voces que no tanto. Y entonces cuando uno escucha una voz melodiosa, a veces comenzamos a cazar voces. Hay una voz bonita por ahí, ¿quién será? ¿Quién será? Y cuando le identificamos, le decimos, ven, hagamos una prueba, una audición. No, no eras tú. No, nos equivocamos, o le decimos, sí, ven, si eras tú. Y entonces lo que hacemos es reconocer al llamarlo a la alabanza públicamente algo que Dios ya que le dio, ya le está ejerciendo. Algunos dicen, déjame entrar a la alabanza que yo ahí aprendo. No es una escuela. No es una escuela, o sea, el ministerio es algo para ratificar y poner al servicio lo que Dios ya ha dado. Amén. Versículo 29. Sé que después de mi salida, y este verbo es bien importante, sé que, así como ustedes saben, es el mismo verbo, es completo, no hay duda. Pablo tiene una certeza que le ha dado el mismo Espíritu de Dios, una certeza que le ha dado la propia experiencia como pastor. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros actuando como lobos rapaces y no perdonarán, no tendrán misericordia del rebaño, van a destruir a todo el que puedan destruir. Había una certeza en el corazón de Pablo. Una de las principales tareas del pastor es proteger al rebaño contra la falsa enseñanza. Una función principal de todo pastor es proteger al rebaño contra la falsa doctrina, contra la falsa enseñanza. Es fundamental esto. Y dice Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, algo que a veces desconcierta, ¿no? Pero que es verdad y de hecho lo hemos vivido aquí ya. Incluso, dice Pablo, incluso algunos hombres de su propio grupo, ¿de qué grupo está hablando? De los que están reunidos con él, de los propios pastores que están con él. Por eso es importante lo que viene a continuación. Dice, algunos de su propio grupo se levantarán, no es porque estén sentados todo el tiempo, sino se van a levantar, es señal de rebeldía. Me levanto contra. Distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. ¿Por qué? Porque se cansan de que Cristo sea el dueño de la iglesia. Quieren acumular el poder ¿para quién? Para ellos. La atención ¿para quién? Para ellos. O sea, no hay nada sano en estas personas. Pero lo tremendo que tenemos que analizar en el versículo 30 es que dice, de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Eso nos da mucho sentido a la advertencia que dice, cuídense ¿qué? A ustedes mismos. A ustedes mismos. ¿Por qué, hermano? Porque cuando hablamos de nombrar un pastor, no se nombra un pastor de manera temporal. Ok, te vamos a dar 2 años de pastorado. No, si le reconocemos el pastorado, se lo reconocemos. Pero tampoco es vitalicio. Es decir, este hombre ya no cumple, ya no vive como dice la palabra y no, ya lo nombramos. No, por eso el pastorado debe ser constantemente ¿qué? Evaluado. Si yo ya no cumplo lo que dice la palabra, usted no puede permitir que yo siga pastoreando. Usted debe levantarse y decir, Juan ya no cumple, mira su casa es un desorden, mira a su hija, mira su vida, mira lo que enseña. Este hombre ya no es un pastor de Dios, este hombre puede ser un lobo rapaz que está devorando el rebaño de Dios. Amén. Entonces hay que continuar con eso. Cuidado, dice aquí el versículo 31, cuidado. Es decir, hay una alerta. Eso está en signos de admiración, hay una alerta de parte del Espíritu Santo. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche. A veces tenemos pastores, creo que lo hablamos la vez pasada. Si bien el pastor tiene que organizarse de tal manera que no puede permitir que la iglesia acabe con su matrimonio. ¿Se me acabó el tiempo ya? Bueno, déjame terminar la idea, gracias. Que acabe con su hogar, tampoco podemos hablar de pastores que lo llaman y dice, no, lo siento, ya sacaron mis 8 horas, ven mañana, o si es sábado, mira, viene puente, nos vemos el jueves.
No, día y noche, hay un orden y hay que cuidarlo, lo hemos hablado, pero siempre estamos de guardia. Siempre estamos de guardia. Ahora, esa mañana me levanté y vi, caramba, anoche se movió la iglesia, el celular estaba en silencio, no me di cuenta y esa mañana encontré varias cosas. Bendito sea el Señor porque el Señor nunca duerme. Yo anoche tuve un sueño bien profundo, no di cuenta de nada, pero el Señor no duerme. Pero una cosa es, no, son las 6:30 y llamando, o sea, no. Si es pastor de Dios, es de día y de noche. Domingo, festivo, en todo momento estamos disponibles. Mi constante atención y cuidado. Fíjate que no está hablando de mi constante predicación, sino que la relación personal, la disposición de vamos a reunirnos, vamos a escudriñar, vamos a mirar para que puedas crecer. Y cierro, así como muchas lágrimas por cada uno de ustedes. No puede haber pastor de un grupito. No, él es pastor, pero él pastorea a los que viven cerca de la casa de él. Él pastorea a los que lo invitan a comer. Pastor, quiero pedir un consejo, ¿a dónde quiere ir a comer? No, yo pastoreo esos. Que, oye, nunca me ha pasado. Algo no está bien, hermano, vea. Pero hay gente que lo invita, no, vamos a comer y te cuento. Y yo, esa comida me va a salir cara. No, mentiras, una vez sí lo hicieron. Sí lo hicieron, se estoy mintiendo, sí. Una vez me invitaron allá a comer, a contarme, salió cara esa comida. Pero Pablo está diciendo, mis lágrimas por cada uno de ustedes. El pastor es pastor de la iglesia. Si bien podemos designar labores y decir, mira, Pedro Pérez, tú te vas a encargar y especialmente vas a cuidar los papás, vas a estar desarrollando trabajo con ellos. Entonces no es que venga un hombre soltero y mira, pastor Pedro, es que, no, lo siento, hermano, busque al pastor de jóvenes. Eso es absurdo. No existe el término pastor de jóvenes en la Biblia. No existe el término pastor de parejas. No existe el término pastor de alabanza. Existe pastor de toda la iglesia, de los niños, de los más jovencitos, de los adultos jóvenes, de los casados, de los que tienen hijos pequeños, hijos grandes, viudas, huérfanos, de toda la iglesia. Que trabaje en algo puntual no significa que no soy pastor de los demás. Entonces, y mucho menos que tenga, ¿cómo digo esto? Señor, dame sabiduría. Es inevitable que haya alguna afinidad con alguien. No por lo que decía alguna vez, no, antropológicamente hablando, no por antropología, sino porque si a usted le gusta mucho el fútbol, usted no va a hablar mucho conmigo, porque yo de fútbol hablo cada mundial ¿sí? Si a usted le gusta jugar al fútbol, usted conmigo dice, no, Juan, usted no va a pensar en Juan. Pero si a usted le gusta otra cosa que a mí me guste, entonces de pronto tenemos más afinidad. Oye, leí esto, vi esto, hice aquello. Podemos tener más cercanía o empatía en eso puntual. Pero de ahí a decir, estos hermanos no porque no les gusta lo que me gusta, hay un problema grave. Pregunta y cerramos. Disculpe, pastor, y el término copastor. No existe en la palabra, no existe. Hay pastor o pastor. El término copastor ha sido acuñado más para establecer cierta jerarquía, es decir, este es el pastor dueño de la iglesia y el otro está ahí pegado y cuando quieran lo pueden zapatear y no. Bueno, se nos acabó el tiempo, hermanos. El próximo domingo continuamos, finalizamos Hechos 20, vamos a Primera de Pedro y si el Señor nos permite, espero que hagan la tarea, hablen con estos hombres en la mañana de hoy, en el día de hoy. Y si usted hoy ya ha visto, ha comprobado, dice, mira, uy no, Julano no, hermano, escriba, acérquese, diga. Ahora,